Entrevista Central. El viernes se publicó en Brecha la investigación sin filtro sobre una red de empresas tabacaleras paraguayas integradas por uruguayos y con sede en Montevideo que estaban siendo investigadas por lavado de activos y contrabando de cigarrillos. La investigación fue realizada por Betania Núñez y Leonardo Cardoso, periodistas del semanario Brecha y docentes de nuestra casa de estudios, la Facultad de Información y Comunicación, a quienes les damos la bienvenida a Comunidad Udelar. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. No, gracias a ustedes. Cuéntanos, ¿cuáles fueron los disparadores de esta investigación? Okay. ¿Cómo llegan? Empiezo. El primer disparador, nosotros dedicamos un recuadrito a contar un poquito de esa historia. Es un reporte de la bicameral, es decir, del Parlamento paraguayo. Uh-huh. Ahí había información como fragmentaria, muy compleja, muy difícil de descifrar, pero bueno, era un documento muy voluminoso, de más de 800 páginas, y la atención estaba en Marcet y en Cartes, ¿sí? ¿No? Cartes, el expresidente paraguayo, y Marcet obviamente despertaba mucho interés en Uruguay, pero si se hacía una lectura un poco más atenta, aparecían otros uruguayos vinculados a otro caso, y bueno, y poniendo la lupa ahí fue que empezamos a encontrar algo que se había pasado por alto y que podía ser bueno investigar. Ese es como el disparador, ¿no? Después, bueno, fuimos construyendo este mapa en el que los uruguayos, que en principio eran unos desconocidos, empezaron a tener antecedentes, ¿no? Empezamos a ver que tenían una historia vinculada al contrabando de cigarrillos de 30 años y que habían básicamente montado una estructura que conecta Paraguay y Uruguay y en la que se lava mucho dinero y se factura incluso legalmente mucho dinero. Eso como pantallazo, ¿no? Totalmente. Sí, y fuimos encontrando también algunos puntos que en historias que ya estaban contadas parcialmente de estos empresarios habían pasado en su momento desapercibidos, por lo menos hasta lo que nosotros pudimos revisar en archivo, incluso en la causa judicial de principios de los 2000, o iniciada a principios de los 2000, sobre la zona franca de Rivera. Bueno, fuimos encontrando que había actores de relevancia que no habían sido suficientemente considerados y que siguen teniendo actividad en el rubro tabacalero y levantando sospechas por lavado, y que siguen teniendo vinculaciones muy fuertes y actividades en Uruguay, ¿no? Sí, gente muy poderosa, ¿no? Uh-huh. Anónima en el sentido de que no la tenemos en el radar. Exacto. Pero por nombrar a uno, Bruno Perroni es un tipo que es uruguayo, vive en Brasil y ha hecho mucho dinero en el rubro tabacalero, básicamente, no solo, pero básicamente. Y bueno, y siempre ha pasado desapercibido, no entendemos muy bien cómo, porque realmente ha estado metido en varias operaciones que han sido detectadas y de alguna manera viene zafando hace 30 años. Sí. Ahora, ustedes indican en la investigación que muchas de estas, estas empresas tienen antecedentes por contrabando de cigarrillos, tienen vinculaciones con personas del Partido Nacional y del Partido Colorado. Sí, esa es como la historia, ¿no? La historia vieja de donde nosotros, construyendo o reconstruyendo las trayectorias de estas personas, vemos que por lo menos lo más viejo de lo que tenemos noticia es que estas personas operaban en una zona franca de Rivera que se habilitó en el 93 uh-huh. Bajo el gobierno de Lacalle Padre, ¿no? En ese momento se aprueba, pero además quienes piden o obtienen la concesión son personas muy, muy vinculadas al herrerismo. Uno es Luis Alberto Damboriarena, que es de una familia muy importante en Rivera. Tal vez acá no nos suena tanto, pero es realmente una familia con una trayectoria política de muchísimas décadas y muy importante. Él es uno de los que consigue la concesión de la zona franca, y el otro que consigue la zona franca, digamos que se alían, es Jorge Seré, que bueno, digamos es de
de los Jaume y Seré, y el hermano del asesor del presidente actual, la calle Pou, Juan Seré. Sí, tal cual. Sí, para dimensionar un poco, por ejemplo, lo que son los Dambori Arena, nosotros reflejamos ahí en la nota que, por ejemplo, uno asocia a Luis Alberto Heber como una figura muy fuerte del herrerismo, e incluso también a su padre. Y bueno, Heber cuenta que la trayectoria de su padre, la trayectoria política vinculada al departamento de Rivera, nace por un pedido de un familiar de Dambori Arena, de este que nosotros tratamos, un pedido a Luis Alberto Herrera de tener un embajador político, digamos, de su departamento. O sea, una familia que está, digamos, si bien quizás no en los primeros planos a nivel nacional, su apellido, colocada como a veces esos poderes que están como en la infraestructura, ¿no? Un poco más atrás y menos visibles, pero quizás más poderosos que los políticos de primera línea. Y en una zona de frontera que es realmente estratégica, ¿no? O sea, tal vez desde acá en Montevideo perdemos un poco. Yo aprendí muchísimo. Sí, totalmente. No tenemos noción de la importancia de esa zona a nivel nacional, no a nivel regional o entonces construir cierto poder en Rivera o en zona de frontera es construir un poder de mucha relevancia, de mucha trascendencia. Sí, bueno, a la vista está que surgen conexiones con Brasil muy fuertes, ¿no? Conexiones políticas incluso, a través de este empresario que decía Beta recién, de Bruno Perroni, que aparece financiando una campaña de un diputado en Río Grande do Sul, ¿no? Por ejemplo. Está ese contacto con una potencia a nivel sudamericano como es Brasil, con la que tenemos ahí la frontera seca, ¿no? Ahora hay un dato muy interesante que ustedes mencionan que, bueno, como decían, ¿no? El dueño de la tabacalera Hernandarias es Juan Antonio Bruno Perroni, que en realidad su nombre no figura como dueño de la empresa, que los nombres que figuran son Alberto Brizolara y Julio Calvidart, y en esto de las conexiones, el hijo de Calvidart, Augusto Cal, había sido intendente había sido candidato a intendente por el Partido Nacional. Sí, efectivamente. Sí, ellos dos son dos de los que figuran en el origen de la empresa y durante unos cuantos años, si yo no recuerdo mal, hasta 2010. Hasta 2010. Desde el 98 hasta 2010. De hecho, todo ese periodo, uno de ellos, o buena parte de ese periodo, uno de ellos está preso por contrabando. Hasta 2007 Calvidart estuvo preso por contrabando. Pero sí, ellos están en los orígenes y de alguna manera uno de los últimos hallazgos antes de publicar la nota, hallazgos entre comillas, pero llamamos al gerente contable de la empresa, que es otro uruguayo que tiene un estudio contable acá en Montevideo y que es el que arma todas las empresas que son dueñas de estas otras empresas paraguayas, es decir, las empresas paraguayas están controladas por empresas uruguayas. Él crea en su estudio estas empresas y bueno, lo llamamos antes de sacar la nota para hablar con él, para ver si tenía alguna declaración que hacer al respecto, y él nos confirma y usa este término que las personas que aparecieron originalmente en esa empresa eran prestanombres, ¿no? Lo cual nos llamó la atención que él lo admitiera de esa forma, porque de alguna manera lo que demuestra es que hay una intención de ocultar quiénes son las personas detrás de estas empresas, y que Bruno Perroni ha hecho muy importantes esfuerzos por mantenerse en las sombras de esta gran industria que ha montado. Sí, incluso en la documentación que nosotros revisamos, y donde las tres principales empresas son la tabacalera Hernandarias, Global Filters y Brafumo del Paraguay, digamos que Bruno Perroni no surge vinculado inmediatamente a todas desde el principio, digamos. Nosotros estuvimos, además de la investigadora paraguaya que decía Beta recién, a partir de ahí, tirando de la piola, encontramos el informe filtrado de la Secretaría Antilavado paraguaya,
que de alguna manera había sido tomado como insumo, entre otros, por la investigadora parlamentaria, ¿no? Y ahí uno mira la información que recaba Paraguay y, por ejemplo, no queda claro el vínculo de Bruno Perroni con Tabacalera Hernandarias, que es la primera que se funda en Paraguay, que se funda 3 años antes de que explote la causa de Rivera por contrabando, digamos, ¿no? Y eso a nosotros nos confirmaron el propio Bacchini y otro de los que ejerció como prestanombre, que fue Brizolara. Nos confirmaron el vínculo inicial de Bruno Perroni con esa empresa. ¿A qué voy? A que es lo que indican muchas veces los expertos o personas que han investigado distintos casos de lavado en Uruguay, de esquemas estos grandes, internacionales, es que esta es una de las funciones que muchas veces cumple Uruguay, ¿no? Que ha tenido regímenes que favorecen la creación, por ejemplo, de empresas que actúan como pantalla, que se ponen en el medio de las personas y la actividad económica, digamos, y a través de eso van como enmascarando quiénes son los beneficiarios finales o los que controlan las empresas. Incluso nosotros simplificamos un poco para facilitar la comprensión del esquema. Hay algunos detalles que no los incluimos en la nota, pero en el medio, o sea, están las empresas paraguayas, las empresas uruguayas, y en algunos casos, antes de llegar al dueño, hay empresas de otros países en el medio, digamos. O sea, empresas de otros países son dueñas de las empresas uruguayas, que a su vez son dueñas de las empresas paraguayas, ¿entiendes? Es como un entramado muy complejo. Y otra particularidad que encontramos respecto de lo que decía Beta que declaró Bacchini es que es un caso en el que esta persona que brinda estos servicios de creaciones de empresas y eso no se deslinda de la empresa, como es habitual en muchos casos donde los servicios jurídicos, los servicios contables dicen, bueno, yo le vendí esta empresa a aquella persona y la actividad que aquella persona hizo no es mi responsabilidad. Él es una persona que sigue estando involucrada y participando activamente en la empresa, incluso presentando, según nos dijo, documentación y testimonios ante la justicia paraguaya que investigó este caso hasta hace muy poco. Todo esto que parece tan entreverado y que es tan complejo, ¿no? Y a nosotros nos tomó meses entenderlo, es porque hicieron bien su trabajo, ¿no? O sea, en definitiva, ellos lo que han montado es un sistema muy eficiente para ocultarse y para lavar dinero. Por lo tanto, esto sí es muy enredado, es complejo, capaz que, no sé, para un lector, para un oyente, la idea que nosotros intentamos transmitir después de toda esta investigación es que se están ocultando atrás de empresas uruguayas, ¿sí? Y que es una operativa muy importante de lavado y nos llama la atención que nadie la haya visto, que nadie la esté mirando. Claro. Incluso existiendo un exhorto de la justicia paraguaya a Uruguay, o sea, Paraguay le pidió información a Uruguay, Uruguay tiene los nombres de las empresas, sin embargo, hasta lo que nosotros pudimos recabar, y hablamos con todos los que podrían haber investigado esto, Uruguay no lo investigó por sí mismo. Esto en 2018, ¿verdad? Que sí. Ahí va. Bien. Exacto. Hay un dato no menor que ustedes mencionan en la investigación que refiere al expediente 120, que se remite a 2001, y que ustedes bien mencionan que parece no tener conexión con el presente, pero en realidad podría ser lo que dejó una base para que todo esto, digamos, se desencadenara. ¿Podrían explicar qué es el expediente 120? Sí, el expediente 120 a nosotros nos llamó la atención que cada vez que hablábamos con alguien en Rivera era, sí, ¿no? Como, es más, le mencionabas el caso de alguna manera y te decían, sí, el expediente 120, ¿no? Está como en la memoria colectiva riverense. Fue un caso a nivel nacional muy sonado. Nosotros lo contamos al principio de la nota porque, entre otras cosas, implicó un atentado contra un juez, algo que no es nada habitual, ¿no? Le dispararon 3 tiros a su casa. Él estaba, digamos, en una ventana y bueno, y no sufrió ningún tipo de lesiones, pero fue algo que generó cierta conmoción y que hizo que el Parlamento y que el Poder Ejecutivo se expresaran, ¿no? Generó cierta conmoción. Entonces, y el juez, Beta, perdón que te interrumpa, pero el juez se terminó alejando de la causa, ¿verdad? Sí, el juez primero primero, digamos, lo desvincularon de la causa y luego se fue del Poder Judicial, de hecho.
Pero bueno, más allá de eso, que digamos da la pauta de por qué es un caso que hoy, tantos años después, en Rivera se recuerda, lo que es el expediente de 120, que es muy voluminoso. Nosotros fuimos a Rivera y vimos varias piezas de ese expediente, pero es muy, muy voluminoso. Es una red que se había montado, que había logrado corromper a policías y aduaneros, ¿sí? A distintos tipos de funcionarios públicos para generar un sistema de contrabando de cigarrillos muy aceitado que funcionaba atrás de la zona franca. Por eso hablábamos hoy de la zona franca de Rivera, que fue aprobada en el gobierno de Lacalle Padre. Eso en síntesis es el expediente 120. Lo que nosotros encontramos son personas en común entre esa red que en teoría se había desmontado en 2001, pero en realidad las personas más poderosas de esa red habían pasado desapercibidas. Exacto. Y por lo tanto siguieron operando al punto de hoy volverse mucho más sofisticados. Y estar operando no solo a través de Uruguay, sino a través de Brasil, de Paraguay y de países de todo el mundo, y la red es realmente muy, muy impactante, la cantidad de países que involucra en las transacciones de dinero, en la facturación. Por lo tanto, por eso nosotros es que estamos todo el tiempo como viajando en el tiempo en la nota y viajando en lugares, porque es una red internacional que nosotros creemos que tiene origen en Rivera en los años 90. E incluso cuando uno mira el expediente 120 y lo va poniendo frente a frente con la investigación paraguaya de 2018, de 2022, de estos últimos años, va viendo que de repente hay conexiones que no se ataron, e incluso hablando nosotros con algunos informantes de Rivera que vivieron aquella época, que conocían a todos los actores, que conocían la operativa, en general la descripción que nos hacían de cómo funcionaba el contrabando era cigarrillos que venían de Brasil, ¿tá? Cigarrillos que venían de Brasil, que primero hacían una especie de contrabando interno, o sea, es un poco complejo, pero declaraban que venían a la zona franca uruguaya y en realidad para pagar menos impuestos, y en realidad iban repartiendo los cigarrillos dentro de Brasil y después simulaban una exportación desde Uruguay. Más allá de eso, en ningún momento por lo menos de lo que nosotros llegamos a revisar del expediente, que es muy voluminoso, pero vimos partes muy importantes como la sentencia del juez, por ejemplo, en ningún momento del expediente 120 se menciona que, por ejemplo, el que es sindicado como el líder y el gran promotor de la operativa, que es Calvidar, aparecía, o sea, era propietario, más allá de que su función era ser un prestanombre de Bruno Perroni, ya era en ese momento titular de una tabacalera paraguaya, ¿se entiende? Entonces, por ejemplo, la hipótesis de que parte de los cigarrillos que se contrabandeaban y se vendían ilegalmente en el mercado uruguayo o brasileño viniera de Paraguay en aquel momento, no está reflejada en la investigación de aquel tiempo, ¿se entiende? Por ejemplo, no aparecen casi los cigarrillos 51, eso. Claro que, o sea, cualquiera de nosotros, sea fumador o no, tiene idea de lo que es el 51 como el cigarrillo, que yo creo que de principal circulación o uno de los de principal circulación de los cigarrillos baratos de contrabando. Ellos son los creadores, de la marca 51. Exactamente. Como para hacerse una idea, ¿no? Ellos la inventaron, sí. Aunque no se hacen del todo cargo, pero si uno mira la caja, exacto. En la caja dice Tabacalera Hernandarias, es decir, lo crean ellos, pero ya la habían creado la marca antes y la habían creado en Rivera. Uh-huh. Había una fábrica de tabaco que empezó a producir los cigarros 51. Uh-huh. Tal cual. Ustedes mencionaban hace unos minutos que Uruguay nunca abrió una investigación respecto a esto, pero Paraguay sí, y de hecho Uruguay colaboró con información a la investigación de Paraguay. ¿Qué sucedió con la investigación en Paraguay? Bueno, la investigación en Paraguay se archivó. La investigación judicial, o sea, hay más de una investigación, ¿no? Uh-huh. Podemos hablar de la investigación de la Secretaría Antilavado, que lo que hace es informar
o sea, armar un informe y no juzga, digamos. Podemos hablar de la investigación bicameral del Parlamento, que también presenta un informe muy voluminoso, donde está Cartes, Marcet, etcétera. Y está la causa judicial que duró creo que 7 años, ¿no? La información que a nosotros nos llegó es que la causa permaneció estancada mucho tiempo, quieta, y se terminó archivando a pedido del fiscal y por resolución de un juez. La prensa paraguaya, por ejemplo, muchos medios paraguayos que recogieron esta información y que siguieron el tema, desacreditan bastante o desconfían del juicio del fiscal que terminó estando a cargo de la causa, porque una cosa que pasa bastante en Paraguay, que pasa también en otras causas, es que muchas veces los fiscales son recusados y las causas van como cambiando de mano y al frente de la investigación pasan muchas personas. Si no hay una continuidad, digamos. Claro, no hay un tipo que está a cargo hasta el final. Cambia muchas veces. El fiscal que archivó la causa también archivó, por ejemplo, otras causas fuertes contra Cartes, y estaba muy vinculado a la fiscal de corte, que también tenía una vinculación importante con el expresidente Cartes. Y bueno, ese archivo quedó un poco deslegitimado, ¿no? Se movió mucho la causa cuando había otro fiscal, cuando queda en manos del fiscal que termina pidiendo la desestimación de la causa. Lo que se dice es, bueno, justo este fiscal está reconocido por encajonar causas y después pedir la desestimación porque, y de hecho eso, está acusado de ser parte de un grupo de fiscales que favorecían a empresarios con cierta, con cierto estar señalados por corrupción, ¿sí? En varias causas. Entonces, bueno, el archivo en Paraguay es una mala noticia, ¿no? El archivo de esta causa en Paraguay es una mala noticia porque era la investigación judicial que existía. En Uruguay no la hay. Entonces, lo que nosotros nos preocupamos por señalar es que se haya desestimado, en realidad está enmarcado en una red de por lo menos que se ha señalado como corrupta en Paraguay. ¿Y qué sucedió con las tabacaleras uruguayas que están involucradas? Hasta donde sabemos, están activas. Nosotros hicimos un pedido a la Dirección General de Registros de las empresas uruguayas, que son las dueñas de las tabacaleras, ¿no? Es como, no son tabacaleras por sí mismas, claro, sino que son sociedades anónimas que son las dueñas del 99,98% de las acciones de las tabacaleras paraguayas, por decir algo. Y hicimos un pedido a la Dirección General de Registros acá en Uruguay, y por lo que vemos son sociedades anónimas activas, que bueno, en estos días capaz que se cerraron, ¿no? O sea, capaz que están haciendo el cambio de nombres, o sea que sería bueno que si la justicia va a tomar cartas en el asunto, lo hiciera con cierta premura, porque obviamente cuando estas cosas se hacen públicas, armarán otras empresas y cambiarán, ¿no?, las titularidades. Sí, las sociedades anónimas uruguayas están activas seguro. Las tabacaleras, o sea, las fábricas que hay en Paraguay, entendemos que también, o sea, siguen teniendo, por ejemplo, sus páginas web, donde se puede ver lo que hacen, etcétera. Bueno, ahí les iba a decir otra cosa, pero me hiciste acordar que un dato que ustedes mencionan en la investigación es que en la página web de Bacini, sí, las fotos son de un banco de imágenes y, o sea, no hay una cara visible, digamos, de las personas que trabajan ahí. Sí, fue lo que pudimos ver, incluso alguna que está como simulando que es una foto del estudio, pero no lo es. Que está como el loguito en la puerta. Sí, en realidad en la puerta nosotros utilizamos una foto que es la fachada del estudio, sí, que sí es una foto de la entrada del lugar, pero después hay personas que aparecen ahí, que uno busca esas imágenes
en internet y están en miles de páginas. Entonces es una cosa que lleva como a confusión al neófito, digamos. Una persona va y mira y dice, este debe ser el director, porque entro y veo a esta persona y en realidad el director no está ahí, ni puedo ver tampoco su cara en otra parte. Además de que hay una particularidad que es un estudio contable fundado por una persona que no es contador, pero que por ejemplo estuvo asesorando, y este es otro vínculo que no sé si ya lo mencionamos o no, pero fue asesor contable en la zona franca a principios de los 2000. Entonces ahí es como que hay por varios lados las conexiones se van sí, por eso que decimos que entrelazando. esto empezó en Rivera en los 90, los 2000, ¿no? Una cosa que podemos contar que no está en la nota porque sucedió después es que Bacchini, cuando lo llamamos, que nos respondió la llamada realmente muy rápido, y se tomó su tiempo para hablar con nosotros, nos pidió ese mismo día que nos reuniéramos con él en cuanto volviera a Montevideo. Él estaba en Paraguay en ese momento y nos pidió que ya dejáramos fijada una fecha de encuentro para el lunes, y finalmente el lunes, un rato antes de la reunión que teníamos pactada, nos llamó una secretaria del estudio para cancelarnos, ¿no? O sea, evidentemente después de que vieron la nota publicada, no quisieron continuar la conversación con nosotros, pese a que la intención era, en teoría, aportarnos materiales y documentación que de alguna manera, no sé, pusieran en entredicho la teoría que nosotros teníamos. Conversábamos con Betania Núñez y Leonardo Cardoso, periodistas del semanario Brecha, sobre la investigación a algunas tabacaleras paraguayas integradas por uruguayos y con sede en Montevideo, investigadas por lavado de activos y contrabando de cigarrillos, que pueden leer en la última edición del semanario Brecha. Gracias por estos minutos en Comunidad Udelar. Muchas gracias a ustedes por invitarnos. Ya volvemos. Ya volvemos con Comunidad Udelar.